El jefe despidió a la pobre aseadora, pero cuando escuchó sus últimas 4 palabras, casi se cae muerto. Isabel estaba alistando su mochila mientras escuchaba a su marido quejarse. «Por Dios, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Están llevando mugre a la oficina a propósito?» Aunque sabía que su marido tenía razón, Isabel no podía quedarse en casa. «Raúl, ¿por qué te enfadas? Es mi trabajo, eso es todo. Son unas horas nada más. Ida y vuelta, como mucho. No vas a tener ni tiempo de extrañarme. Pero aprovecha y haz panqueques, por favor. Te quedan bien ricos». Al escuchar sus elogios, su marido se puso más amable. Está bien. Los voy a hacer. Pero los comeremos con miel o dulce de leche. Aunque puedo comprar un poco de crema de leche, si quieres». La cara de Isabel se iluminó inmediatamente con una sonrisa. «Qué lindo. Mucho mejor empezar el sábado así, sin pelear. Por cierto, limpio la oficina a tiempo parcial. Sabes que no lo hago todos los días». Isabel dijo la verdad. Lo de limpiar pisos era solo un trabajito extra. El resto del tiempo trabajaba como dependienta en una tienda local. Trabajaba por turnos, 2 días laborables y 1 día de descanso. Así que no se quedaba quieta, siempre encontraba algo que hacer. Su marido tampoco era ningún holgazán. Además de trabajar en una fábrica, tenía un pequeño taller donde reparaba autos por las tardes. La pareja hacía lo mejor que podía. Era el momento de pensar en tener niños, pero no podían enfocarse en eso. El principal problema era que estaban completamente obsesionados con el dinero. Si querían vivir bien y cómodos, sin embargo, cada vez estaba más claro que por mucho dinero que ganaran, no sería suficiente. La madre de Isabel no podía entender cómo su hija podía sacrificar la maternidad por dinero. Después de despedirse de su mujer, Raúl recordó de repente que le había prometido al vecino del 3er piso ayudarle a arreglar su auto. Sonriendo para sí mismo, susurró: «Yo reproché a mi mujer que trabajara los fines de semana y ahora yo mismo tengo que salir de casa». Menos mal que su mujer no lo vio, o seguro que se habría burlado de él. De donde la dejaba el bus hasta su trabajo, Isabel debía caminar unos 200 metros. La oficina estaba detrás de un edificio residencial. Algunas de sus ventanas daban a la calle. En una de ellas vio una luz encendida. ¿Se habrán olvidado de apagarla? Qué raro. Al mismo tiempo, sentía un extraño ardor en el pecho, como si su corazón insinuara problemas. ¿Pero qué podría haber en esa oficina? Lo más probable es que algún empleado haya decidido trabajar el fin de semana, o que los jefes tengan una reunión importante. Sin embargo, Isabel sabía que la oficina estaba siempre vacía los sábados, y su supervisor no le había avisado de nada. La luz de la ventana resultaba en cierto modo alarmante, sobre todo porque últimamente habían aumentado los robos en la zona. Isabel se apresuró a abrir la puerta principal para comprobar en persona quién estaba en la oficina. Subiendo de puntillas por las escaleras, intentó escuchar, pero no oía nada sospechoso todavía. Solo en el 3er piso se escucharon voces extrañas, como la de un hombre y una mujer riéndose. Ahora ya no era un simple ardor en el pecho. Sentía que su corazón estaba en llamas. Isabel tenía miedo de seguir avanzando, aferrándose nerviosamente a la barandilla de la escalera. Respirando hondo, subió unos cuantos escalones más, y solo entonces pudo distinguir a la gente que se moría de risa. Uno de ellos era el hijo del jefe de la oficina. Pero la mujer estaba de espaldas a Isabel. No la reconoció inmediatamente. Pero cuando se puso de lado, Isabel se echó para atrás tapándose la boca con la mano. Tuvo la suerte de que los gritos y las risas interrumpieran el pisotón que dio Isabel en la escalera al salir del edificio con tanta prisa. Incapaz de recordar cómo salió a la calle, la mujer recuperó el aliento luego de un rato y solo entonces fue capaz de pronunciarse. «Maya, ni siquiera le da miedo que su padre lo vea».
que él la había asustado. Isabel decidió no contárselo a nadie, para evitar meterse en problemas. Cuando volvió al apartamento, como no vio a su marido, empezó a llamarle por teléfono. Raúl respondió solo a la tercera llamada. ¿Has terminado de limpiar y estás de camino al apartamento? Tuvo que responderle con lo primero que se le ocurrió. No, sí, ya llegué. El jefe canceló hoy en el último momento. Hubo una pausa y luego su marido dijo: Está bien, voy a terminar con este auto y estaré en casa en 15 minutos. Isabel apenas pudo contenerse para contarle todo lo que había visto allí. Durante la cena, sin embargo, sentía que su marido no dejaba de mirarla, pero no parecía notar nada sospechoso. Pero su marido no precisaba ninguna conversación adicional, pues su mujer estaba en la casa y eso era lo más importante. Los 2 días siguientes, Isabel los pasó trabajando en la tienda. Sin embargo, por la mañana, mientras se arreglaba para salir, llamó el supervisor de la oficina. Notó por el tono de voz que estaba de mal humor. Isabel, ¿por qué no limpiaste la oficina? Todo está sucio y lleno de polvo. Quedamos en que ibas a limpiar. ¿Cómo se supone que le dé la cara al jefe ahora? Si vuelves a hacer algo así, despídete del trabajo. Bueno, ¿qué podía responder? Isabel se recompuso y dijo: Perdóneme, no volverá a pasar. No estaba claro si el supervisor la había perdonado o si todavía estaba pensando en despedirla, pero hubo una breve pausa. Lo siento, dijo con ironía en su voz. Bueno, en cualquier caso no tengo nada contra ti, ni quiero escándalos. Pero ahora todo depende del jefe. Nos vemos en la oficina en 2 días, y ni se te ocurra llegar tarde. Menos mal que su marido no escuchó la llamada. Se había ido a trabajar temprano. Después de cumplir su turno en la tienda, Isabel decidió pasar a ver a su amiga. Carmen Elisa era el tipo de persona razonable a la que podía contarle todo sin temor a que la información se difundiera. Tras escucharla atentamente, Carmen Elisa le dio su veredicto. Tienes que ir a contarle al jefe sin más demoras. Entiende, Isabel, que esto es una mezquinidad de su parte. Y eso lo comprendes tan bien como yo. Su amiga parecía decir todo lo correcto, pero Isabel no quería meterse en las relaciones de los demás. Su madre siempre le decía: Hija, en lo que no te va, ni te viene, ni salgas ni entres. Isabel había aprendido bien estas advertencias. Pero ahora, cuando llegó el momento de tomar una decisión difícil, Isabel se sintió un poco confundida. Mirando a Carmen Elisa, dijo: No puedo. Sabes, no quiero ser la medimento que causa problemas. Que lo solucionen ellos mismos, y tal vez yo me mantenga al margen. Era comprensible, porque si das un paso en falso, te echarán toda la culpa posible e imposible. Su amiga asintió y le contestó: Eso es cosa tuya, pero debes saber que yo habría hecho las cosas de otra manera y no me habría callado. La callada siempre eres tú, que tienes miedo de decir demasiado. Nadie me cierra la boca porque saben que digo la verdad. Pues, Isabel no escuchó lo que quería escuchar, pero necesitaba a alguien con quien hablar. La conversación con su amiga no fue del todo útil, pero por otro lado, al hablar de eso la hizo recobrar la calma. Ya no tenía miedo de que de tanto guardarse ese secreto pudiera soltar la verdad en el momento más inoportuno. Por la noche, mientras veía la televisión, Isabel estuvo a punto de gritar al ver una escena poco agradable en la telenovela. Su marido apartó los ojos del computador y preguntó: ¿Estás bien? No es la primera vez que ves esa telenovela. Pensé que las mujeres debían reaccionar de manera diferente. Isabel se volteó a mirar a su marido y respondió: Sí, de forma diferente. Es que hoy me lo he tomado todo muy a pecho. Pero no importa, vamos a tomar un café. Se me antojan algunos dulces. Después de tomar café, Isabel se levantó y dijo:
¿Sabes? Realmente necesito descansar. Tal vez hable con el jefe de la tienda y con el jefe de la oficina. Y nos vayamos a un lugar cerca del mar. Su marido se frotó las manos con alegría. Es una gran idea. Yo mismo iba a sugerirla. Parecía una buena idea, pero quedaba por ver qué diría el jefe de la oficina. Quería hablar con Isabel. Parecía serio, preparándose para una conversación desagradable. Isabel esperaba en su corazón poder salirse con la suya. No era tan importante que no hubiera ido a trabajar aquel día. Un día no hacía gran diferencia. Además, nadie le había avisado con tiempo sobre trabajar ese sábado. Se lo habían soltado de repente. Y eran ellos los que deberían sentirse incómodos, no ella. Isabel lo repasó todo en su cabeza, creyendo que no habría problemas. Al mismo tiempo, también recordó las palabras de su amiga, que le había advertido que le contara todo a su jefe. Aunque fuera una verdad chocante para él, al menos nadie más podría volver a engañarlo. Al terminar de ver su telenovela, Isabel se metió a la cama y su marido después de ella. Pero tuvo que conformarse con un frío abrazo, porque su mujer no parecía estar de humor. Isabel todavía podía consultarlo con su madre, pero no quería molestarla con estos problemas. No sabía cuál sería su reacción. Su madre siempre había sido muy emocional. Era de esperar que el jefe no se enfureciera y se limitara solo a llamarle la atención. Faltaba un día para que se reuniera con él, y parecía que faltaba toda una eternidad. Al mismo tiempo, si escuchara el consejo de Carmen Elisa, tenía que saber todos los hechos. Isabel no tenía nada que pudiera ayudar en la conversación con su jefe. Le preguntará por qué estuvo ausente aquel día. Si había un acuerdo de trabajo, había que cumplirlo. Además, Isabel ni siquiera había tenido tiempo de pensar en nada cuando salió apresuradamente de la oficina. Lástima que no había grabado todo lo que vio allí. No quiso hablar con su madre al respecto. Tampoco su marido era apto para ello. Seguro que la forzaría a contarle todo a su jefe. A Raúl no le gustaban estas cosas, sobre todo si se trataba de gente cercana. Y aunque solo fuera una aventura, si no se cortaba de raíz, tendría que cosechar las amargas consecuencias más adelante. La única posibilidad de arreglar las cosas se perdió. Isabel pensó con tristeza que pase lo que tenga que pasar. Esta oficina no era su única oportunidad laboral en este mundo, ¿verdad? Si llegasen a tomar medidas drásticas, no sería una gran pérdida. Por la mañana recibió otra llamada de la oficina. No olvides que el jefe te estará esperando después del almuerzo. Sinceramente, no está de buen humor, pero quizá todo se solucione y no salgas perjudicada. Le gustaría creerlo, pero Isabel era realista y entendía que los milagros no suceden. Y si tenía que responder, había que soportar las dificultades con entereza. Se recompuso, se miró de nuevo en el espejo, respiró profundo y se guiñó un ojo. No pasa nada. Lo superarás de alguna manera. Tal confianza solo decía una cosa. Tenía un as bajo la manga que podía utilizar en último momento. Isabel tomó el camino más largo para reflexionar un rato. Se hizo la pregunta mentalmente. ¿Qué me importa a mí? De todos modos. Así es, porque el hijo del jefe tiene derecho a salir con quien quiera. Nadie puede decirle lo que tiene que hacer. La oficina le pertenece a su padre. No estaba convirtiendo en burdel una casa ajena, como dicen. Pero había un pequeño detalle. Isabel vio muy bien a la mujer que había estado con el hijo del jefe ese día. No podía confundir su rostro con el de otra persona, sobre todo porque era muy fácil de reconocer. Parecía un poco mayor que el hijo, aún así, de nuevo, cada uno elegía a quien complacer y disfrutar. Es posible que el hijo haya preferido a las mujeres mayores. Al seguir pensando en esto, Isabel no se dio cuenta de cómo llegó a la oficina. Había un guardia en la entrada, el típico vigilante con mirada severa, que no dejaba pasar a nadie sin cita previa. Sin embargo, esta vez hasta le sonrió. «Buenos días, Isabel. Qué alegría saludarte. Parece que te va bien en esta empresa»,
Un cumplido bastante agradable, sobre todo teniendo en cuenta lo que le esperaba y para lo que se había estado preparando durante todo este tiempo. Y justo cuando dio un paso adelante, se dio cuenta de inmediato. Bueno, por supuesto. Si no tuve tiempo de grabar nada en mi teléfono, los guardias sí. Deben tener la grabación. Eso sí que era una pista, y muy sustanciosa, y haría que Isabel quedara bien a los ojos del jefe. De vuelta en el puesto de guardia, preguntó amablemente. Escucha, Alejo, me preguntaba si podrías mostrarme las imágenes de las cámaras de seguridad. Me interesan las del sábado, después de las 11 de la mañana. Parece que había limpiado mal. Me gustaría saber por qué el jefe quiere verme. El guardia dijo: Sin problemas, la grabación debe estar por aquí. Para ser sincero, ni siquiera he mirado nada del último turno, pero puedes echarle un vistazo. Sin embargo, el CD no estaba allí. ¡Qué raro! ¿Quién podría habérselo llevado? Isabel adivinó quién pudo haber sido. Alejo, ¿no hay otras opciones? ¿Tal vez una copia de la grabación? Dando un golpe en la frente con la palma de la mano, el guardia pronunció: ¡Claro! ¡Qué bobo soy! Olvidé que hace un mes los de la empresa de vigilancia nos instalaron un programa de copias de seguridad. Vamos a buscarlo, pero hazlo rápido, y yo vigilaré el perímetro para asegurarme de que no nos pillen. Isabel miró la grabación y se aseguró de que todo era claramente visible. El hijo del jefe fue captado por la cámara, y con él esa mujer. Los ojos de Isabel se iluminaron de repente porque había visto a la señora en la oficina varias veces. Y siempre había un hombre muy diferente a su lado. Al entrar en la oficina, Isabel se asombró inmediatamente al despacho del jefe. Estaba más sombrío que una nube. Entra. Tengo que tener una conversación poco agradable contigo. Isabel tomó asiento y con tristeza bajó la cabeza y se preparó para escuchar. El jefe salió de detrás del escritorio y cerró la puerta. ¿Sabes? De alguna manera me he hecho el de la vista gorda al hecho de que a veces llegas tarde. Entiendo que tienes otro trabajo y que esto es solo un extra. Pero tienes que tomarte en serio las responsabilidades que se te han encomendado. Tu supervisor me ha informado de que no has limpiado bien y de que has tenido varios aplazamientos para venir a la oficina. Pero ese día, como he averiguado, ni siquiera apareciste en absoluto. El guardia de seguridad confesó que vio a nuestra limpiadora abandonar la oficina unos minutos después de haber entrado. La situación se le estaba yendo de las manos a Isabel y había que hacer algo urgentemente para cambiarlo todo. Pero la mujer no pudo decir ni una palabra. Incluso tenía la garganta seca. Fue entonces cuando el jefe tomó la decisión. Muy bien. Te consideraremos despedida. No necesito una limpiadora que no pueda hacer bien su trabajo. Supongo que no tienes ninguna objeción. Fue entonces cuando Isabel no pudo aguantar más y dijo estas 4 palabras. ¿Su hijo lo traicionó? El jefe se puso rojo. Luego, pálido, comenzó a desatar su corbata a toda prisa. ¿Cómo te atreves a decir eso? Ni siquiera lo conoces. Pero lo que ocurrió a continuación fue aún más interesante. Isabel le contó por qué no había limpiado la oficina. Sin quitarle los ojos de encima, el jefe la escuchó, llorando. No puede ser. No puede hacerme esto. Resultó que su hijo ese día salió no con cualquier mujer, sino con la novia de su propio padre. El jefe la había conocido apenas hace 6 meses, pero estaba planeando en proponerle matrimonio. Sin embargo, ahora tuvo que dejar todo en suspenso porque se avecinaban grandes escándalos. Por desgracia, el propio hijo se presentó en la oficina en ese momento y su padre se apresuró a preguntarle. ¿Por qué lo hiciste? ¿Acaso no te he dado suficiente dinero?
pero el hijo lo negó todo. «Yo no hice nada de eso. ¿Por qué le crees a una miserable aseadora por encima de mí?» Isabel no pudo aguantar más y le dio una cachetada. «¿Así que pensaste que si robabas la grabación, desaparecería para siempre? No es así. La he recuperado y puedo mostrarte una gran película». El jefe no podía creer lo que veían sus ojos al ver a su hijo divertirse con su novia. El hecho del adulterio, y con él la traición, era evidente. De vuelta a su despacho, el jefe volvió a hablar con Isabel. «Lo siento, Isabel, pero eres bienvenida a quedarte. Anulo tu despido». En respuesta, Isabel dijo: «Gracias. Pero no. Gracias. Ya no necesito este trabajo. Será mejor que tenga cuidado con la gente que lo rodea. No quiere que lo traicionen una vez más como lo hizo su hijo. Y yo estaré bien sin este trabajo extra. Hay otras opciones». Cuando salía del edificio, Isabel se giró una vez más y saludó al guardia. Después de todo, fue Alejo quien la ayudó a salir de una situación difícil sin mancharse. No pudo saber lo que sucedió luego exactamente, pero pronto se enteró de que el jefe había echado a su hijo de la casa prácticamente sin nada. Pero eso ya no le importaba. Lo principal era estar en paz en su familia. Y al que le gusten las aventuras, que las busque en otra parte.